Bueno, en otros temas está con nosotros nuestro colaborador, director también de Researchland, Pablo Levy, para platicarnos acerca de la opinión pública y de ciertos levantamientos que hacen. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿De qué nos Muy vas a bien. platicar el día de hoy? Hoy vamos a hablar de emprendimiento. Okay. Volviendo, todavía estamos en enero, se vale todavía pensar en los propósitos de Año Nuevo. Y entonces, volviendo a ese tema, los primeros propósitos ya habíamos hablado, es como de salud, como da. Pero el siguiente propósito más importante es esto de emprender un negocio y qué tanto nos dan ganas de emprender los negocios. Y eso es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Muy bien. ¿Vale? ¿Qué encontraron, Pablo? Entonces, lo primero que encontramos, le preguntamos a la mayoría de las personas qué prefieren, tener un empleo o emprender o tener una empresa para ellos mismos, ¿no? 71% nos contestó que sí le gustaría o que preferiría tener su propia empresa, ¿no? Entonces, hasta ahí dices, bueno, hay las ganas de hacerlo. Ahorita vamos a ver por qué se quedan en propósitos eso y no en realidades. Vamos a la siguiente gráfica y entonces les preguntamos, ¿y por qué? Principalmente para generar más ingresos, tener más dinero propio, ser tu propio jefe y hacer realidad un sueño o una idea que hayas tenido. Esas son como las tres cosas que motivan mayormente a la gente. Cuando nos vamos a la siguiente gráfica, entonces les preguntamos, bueno, ¿qué tan conveniente es hacer o emprender o tener un negocio en México? Y ahí, fíjate, 55% dice que más o menos no. Califican para de 6 arrancar para hay una abajo. burocracia también impresionante. Y Exacto. muchos, pues al no tener como fondos para aguantar también el tiempo, las trabas, etcétera, pues se complica. Totalmente. Vamos a ver la siguiente gráfica y ahí vemos exactamente lo que acabas de decir. El primer motivo por el cual es muy difícil emprender es por la corrupción y la inseguridad. Es decir, porque es muy difícil sacar todo lo que se tiene que sacar si no das dinero. Así literal, eso fue lo que nos dijeron. O porque pones un negocio y te cae que tengas que pagar derecho de piso, que te roben, claro. que etcétera, etcétera, ¿no? Esos son los dos principales temas. Segundo tema, el tema que tú mencionaste hace un momento, el tema del dinero y de la dificultad que existe de conseguir financiamiento o cuando menos un financiamiento inicial. Tercer tema, competencia desleal y eso tiene que ver con la informalidad, el mercado informal, que pues no hay manera de competir porque no pagan impuestos, porque no tienen un local, porque no pagan renta, etc., 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 más las barreras burocráticas y los trámites que son muy complicados en el país. O sea, pareciera ser que la gente sí tiene ganas de ser emprendedor o ser empresario, pero no existen las condiciones ni sociales, ni políticas, ni de seguridad como para que se anime la mayoría de la gente a tener su propio negocio, ¿no? Sí, y lo vemos, me parece, también mucho en la informalidad en México. México es un país con una alta tasa de informalidad que te habla de personas que pueden emprender por sí mismas, que tienen alguna idea de vender desde en algún puesto de comida hasta temas de comercialización de productos, exportaciones, importaciones. Pero la alta tasa de la informalidad en México te habla de que sí somos una sociedad que tiene ese empuje y esa idea de emprender por sí misma, pero que se debe de saltar, digamos, los procesos y los requerimientos, porque simplemente se les parece imposible. Y todas esas personas que trabajan en la informalidad pues, no aportan, digamos, tampoco fiscalmente al país y tal. Entonces es un círculo vicioso negativo que hay en nuestro país, pero el tema del emprendimiento como tal me parece que se refleja mucho en esa informalidad, ¿no? Totalmente. A ver, estos cuates, como tú dices, van a hacer su negocio porque lo van a hacer, porque simplemente tienen la idea, saben que pueden hacer, tienen las ganas, e incluso hasta tienen el dinerito para empezar y se encuentran con 1 millón de trabas. Entonces, ¿qué hacen? Como somos los mexicanos, que no se nos atora nada, lo resolvemos de la manera como sí podemos. Que eso nos lleva a llegar a un tema de informalidad y de cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ese es realmente el problema. El problema es, ¿sí tenemos ganas? Sí. Pero es difícil hacerlo por todas las trabas que existen en el país, desafortunadamente. Y tenemos un gráfico más, ¿no, Pablo? Sí, tenemos un gráfico más que habla acerca de cuáles son las claves si tuvieras que apostarle algunas cosas específicamente. Hablan primero de tener un plan de negocio muy sólido, diferenciarse de la competencia, no hacer las cosas iguales, adaptarse a los distintos mercados que hay en el país por esto que en el país, pues en cada lugar hay culturas y etcétera diferentes, y contar con una red de contactos, o sea, trabajar en alianza
con otras empresas u otros negocios, te facilita muchísimo la entrada al mercado empresarial. Sí, es increíble que en México no se haya todavía atendido esta parte del emprendimiento y de los requerimientos y de la burocracia y de la corrupción, entendiendo que hay países que en meses te permiten ya tener absolutamente todo en regla y puesto, y aquí estamos hablando de años los que se tarda alguien para poder poner una empresa o emprender por sí mismo. Totalmente, y además pareciera dentro del discurso que el empresario es el malo de la película, Sí, claro. cuando el empresario es el bueno de la película, es el que da los empleos, es el que crea fuentes de trabajo y demás. Entonces, creo que tenemos que cambiar la idea acerca de los empresarios y ponerlos en el lugar en donde se merecen, que es el lugar de los que generan los empleos. Porque lo hacen contra todo, con Así todo y es. trabas y con todo y demás, y ahí están pagando IMSS, pagando ISSSTE, pagando sueldos, pagando absolutamente todo. Querido Pablo, muchas gracias.